se había hecho. Bueno, si bien hay que conocer estas relaciones de conmutación, para los problemas prácticos del curso no es necesario estar recordando. Basta con el resumen que yo les voy a hacer después. Bueno, acá viene otra relación de computación. A ver, este digamos es el punto de partida de la definición del momento angular. Ahora, lo que se demuestra es que el j cuadrado, en el cual el vector j es jx más jy más jz, ese es el vector, es un operador vectorial. Entonces, este j cuadrado conmuta con sus componentes vectoriales, con sus tres componentes, el j cuadrado. Este es algo importante. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? De que no existe, primero de estas, no existe de estas tres propiedades, ¿no? No existen autovectores simultáneos. No existe una base, ¿no? La palabra completa es base, la base completa. No existe una base común de jx, jy, jz. Pero esto me dice que existe base común de j cuadrado y jx, o j cuadrado, jy, o j cuadrado, jz. Es decir, esta base de j cuadrado y jx, que es común a j cuadrado y jx, no es una base común a j cuadrado y jy, porque jx con jy no conmuta. ¿Está claro eso? La idea conceptual, eso es lo que ustedes tienen que captar, ¿no? Todo lo demás es cuestión operativa. Bien, dicho esto, entonces yo debería construir una base de autovectores y encontrar sus autovalores de j, ya sea de j cuadrado y jx, o ya sea de j cuadrado y jy, o ya sea de j cuadrado y jz. Cualquiera de estas tres, si yo encuentro una base común de j cuadrado y jx, entonces la base de jy y de jz lo puedo escribir en términos de la base de jx. Y si yo decido hacer j cuadrado y jy, escribo como función lineal de jz y jx. Recuerden que todos estos están actuando en el mismo espacio, ¿no? Por tanto, hay muchas bases posibles en ese espacio. Entonces, lo que me interesa es la base de j cuadrado y jx, o j cuadrado y jy, o j cuadrado y jz. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho, no?
cuando se fue construyendo la teoría cuántica, las primeras publicaciones, los primeros trabajos que se hicieron fue considerar la dirección del eje Z, porque los experimentos que hacían en los laboratorios colocaban la orientación del campo magnético, porque han usado campo magnético para estudiar esto, a la orientación del campo magnético constante lo decían el eje Z, el eje Z, el eje Z. Entonces quedó como una costumbre usar la dirección del eje Z y por hacerlo coincidir en la dirección del eje Z esta componente. Entonces quedó por razones históricas. Entonces, por razones históricas y de costumbre, comenzó a decir, bueno, voy a construir la base de J cuadrado y JZ y lo demás lo expreso en términos de J cuadrado y JZ. O sea, no es porque se pusieron de acuerdo así, sino ha habido una historia detrás de eso, ¿no? Y esa, o sea, yo puedo hacer eso con cualquiera de ellos, solamente es una cuestión de elección nada más, está claro. O sea, no hay ninguna regla especial que me diga uno es mejor que el otro, no. Entonces, se escoge J cuadrado y JZ. Una vez que yo escogí J cuadrado y JZ, entonces yo ya sé que los autovectores de JX, JY lo va a tener que expresar como una combinación lineal de esta base. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Se debe encontrar los autovectores y autovalores. Ese es el problema. Ese es el problema. Muy bien. Entonces, todo lo que viene después es justamente hacer eso. Para hacer esto, los científicos lo que han hecho es simplemente todo este estudio, todo este análisis les ha conducido a la conveniencia de definir dos operadores, J más y J menos. El más y el menos son sumibles. El más y el menos es porque uno de ellos se va hacia niveles superiores y el otro se va a niveles inferiores. Por eso esa notación de J más y J menos. Entonces ahí está todo el álgebra, que lo que está en la pizarra, resumido, lo trabaja, ¿no? Bien. Ahora, ustedes están viendo que el J más está definido como el JX más y J sub i, el J menos como JX menos i, J sub i. Tengan presente que el JI y JX son hermitianos. Debido a este i, el J más ya no es hermitiano. Por lo tanto, el J menos, pero debido a este menos de acá, más menos de acá, el J más son J menos son autoadjuntos, uno del otro. Ahora, cuando uno ya analiza, ¿qué es lo que voy a decir? A ver, voy a solamente hacer lo siguiente. Asumo que que alfa J son autovectores, perdón, autovalores, son autovalores de J cuadrado y alfa
J, Z son autovalores de JZ. Estoy haciendo una suposición y yo sé de que estos alfa sub J y alfa sub JZ son números reales, porque son operadores hermitianos. Entonces, como sé que hay una base común a ambos, voy a y denotar como digamos el que alfa J, alfa JZ, ¿sí? Los autovectores comunes, ¿no? Hasta aquí, ¿está todo claro? Está acá. Entonces, lo único que estoy haciendo acá es lo que ya sabemos de la primera parte del curso. Entonces, ¿mi problema cuál es? Mi problema es encontrar los alfa J sub Z y estos kets, ¿no? Los kets alfa J, alfa J sub Z. Ese es mi problema. Entonces, para resolver ese problema, hay que hacer un álgebra, pues, ¿no? Que me simplifique. A ver, atiendan, ¿no? Porque yo lo único que lo estoy haciendo es darles la idea. Y todo el desarrollo técnico está ahí en la separada. Bien, hasta la época en que se hizo esto, ya se sabía que los momentos angulares, por ejemplo, el modelo de Bohr, en el modelo del átomo de Bohr, el momento angular estaba cuantizado, y decía es h barra por un número, así, por algún número. Eso ya se sabía cuando se construyó esto. Entonces, los momentos angulares, de alguna manera, si es que están en general cuantizados, son múltiplos de h barra. ¿Ya? Eso, en la época en que se hizo todo esto, ya se sabía. Entonces, ¿qué se hizo? Se sabía, bueno, como alfa j son autovalores de j cuadrado, y j cuadrado, ¿qué es? Es momento angular al cuadrado. Entonces, esto debe ser, los autovalores de j cuadrado deben ser proporcionales a h barra al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que se hizo simplemente es para facilitar el álgebra. Al final, lo que se está haciendo es para facilitar el álgebra. Entonces, uno dice alfa j, acá es cuadrado. Esto no está en las separatas, por si acaso. Alfa j al cuadrado, yo lo escribo como, aquí está beta, me parece. Voy a seguir la notación. Está beta. Entonces dice, es algún número real beta por h barra al cuadrado. Y alfa jz va a ser algún número por h barra. Entonces, mi problema es encontrar cuál es beta y cuál es z. Ese es mi problema. ¿Ya? El problema es encontrar beta y m. Bueno, con la ayuda de estos operadores, muy similar al caso del oscilador armónico, se resuelve el problema de manera algebraica, ¿no? Ya no voy a entrar acá, pero y se llega a demostrar que beta,
172. Entonces se demuestra que beta es igual a j más 1, donde j es igual a 0, 1 medio, 1, 3 medios, 2, 5 medios, etc. ¿No? O sea, son enteros y semienteros, ¿no? Eso se llega a demostrar. Y que para cada j se tiene dos j más 1 valores de n, tal que n igual va a ir de menos j más 1 hasta j menos 1 y j. Vean, esto es importante, ¿no? Dice, para cada j. Entonces, sí, ejemplo, ¿no? Para que se entienda esto. Ejemplo. Si j igual 0, entonces m debe ir de menos 0 a más 0, hasta acá. Pero como es 0, el único valor de m va a ser 0, no va a haber más. Porque m va a ir entre menos j y más j. Entonces para 0 el único valor posible es m igual 0. Para j igual al siguiente, 1 medio. Entonces pongo j menos 1 medio, m igual menos 1 medio. Después lo voy incrementando. El siguiente es j es 1 medio, ¿no? Entonces menos 1 medio más 1 es 1 medio, ¿no? Hasta j, justamente este j ya es el máximo, ¿no? O sea, no puede haber un valor de m mayor que j. O sea, yo no puedo colocar para j 1 medio m igual 3 medios, por ejemplo, no puedo hacer eso. Porque está ahí, o sea, la frontera de los valores de n es el valor absoluto de j. Para j igual 1, que es el siguiente, entonces m va a ir de menos j, que es menos 1. Para este menos 1 lo incrementa en 1, menos 1 más 1, 0. Y el siguiente va a ser, y el siguiente va a ser 1. Y así. Entonces, esto es solamente ilustrativo para que ustedes vean cómo construir los valores. Acá voy a agregarle algo más, 3 medios, de 1 tiene 3 medios. Entonces, n va a ser menos 3 medios, coma, menos 1 medio, 1 medio y 3 medios. Entonces, ¿cómo yo escribo los autovectores de j cuadrado? Voy a borrar esto, voy a borrar para continuar. Entonces vean, el j cuadrado, no he escrito esto, ¿no? Es una omisión mía. Pero como estos son autovectores de j cuadrado, yo debería escribir así: j cuadrado cuando actúa sobre beta, pero beta es este de acá, ¿no? O sea, yo tendría que ser beta m. Entonces, esto debe ser igual a beta cuadrado, beta h barra cuadrado, beta m. Y jz debe ser beta m, mh, beta
n. Entonces, el conjunto de autovectores de J cuadrado y Jz son estos beta n. Entonces, pero ¿cómo se acostumbra a escribir? Ya que beta es J por J más 1, entonces, ¿cómo escribimos los autovectores de J cuadrado? Se escribe así: J cuadrado, Jn igual a J por J más 1, H barra cuadrado, Jn. Y Jz va a ser Jn igual a M, H barra Jn. Entonces aquí está el conjunto de autovalores y autovectores de J cuadrado y Jz. Entonces estoy denotando los autovectores como Jn. Si no necesito poner beta, se no va a poner acá dentro el que J por J más 1, es una notación innecesaria, porque lo que está identificando a los autovalores de J cuadrado es J, estos números. Entonces, esta es la forma como se escribe. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que vean de que si yo coloco acá, por ejemplo, 1, J1, M tiene varios, para J igual 1, M hay, voy a tener 3 autovectores posibles de Jz, ¿no? Entonces va a ser J1, N menos 1, J1, N0, J1, N1. Es decir, yo voy a tener 3 autovectores posibles para J igual 1. Quiere decir que va a haber una degeneración en J cuadrado. Bien, ahora, si yo quiero saber cuáles son los autovectores de Jx y Jy, y cuáles son los autovalores, entonces, ¿qué tendría que hacer? Para eso están estos justamente auxiliares. El J más, cuando actúa, eso se demuestra por supuesto, esto es igual a raíz cuadrada de J por J más 1 más N menos 1, bueno, creo que es más 1 acá, H barra J N más 1. Y el J menos, el J N es igual a la raíz cuadrada de J más 1 menos M más 1, H barra J N menos 1. Bueno, quiero chequear esto. Ellos.